Lo primero, buenas tardes, darle las gracias al Comité de Apoyo a Donbass por el trabajo realizado y la oportunidad que me ha dado hablar en un contexto que estamos viviendo muy complicado, no solo a nivel bélico, porque tenemos otra guerra ahora mismo en Europa, sino también por las cuestiones económicas de toda la implicación que tiene el pertenecer y ser uno de los países además más activos en esa organización, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? Y esta oportunidad que me ha dado pues, de visitar Galicia, estar hoy en Ferrol. Yo nací aquí, viví hasta los 13 años en Ferrol, luego me fui a Madrid, ahora vivo en Valencia, pero vamos, siempre tengo familia aquí y tengo la visita anual siempre, venir a Ferrol, ¿no? A ver a familia y a los amigos, ¿no? Y por eso para mí es una satisfacción estar hoy aquí. Mañana estaré en Lugo. Ayer tuvimos una charla en Compostela que estuvo muy bien, o sea, y esto es una serie de conferencias que estoy dando. He estado también en Valladolid, otros lugares de la península, y también fue un trabajo a partir del trabajo que desarrollé, como ha dicho el compañero, en el Parlamento Europeo, ¿no? También estuve en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y trabajando directamente y entendiendo claramente lo que era esta organización militar. Muchas gracias por venir un viernes a esta hora, sobre todo en un momento, como decía antes, en que estamos inmersos en una guerra y que además cuando hay una guerra siempre se dice ese tópico, ¿no?, de que la verdad es la primera baja de la guerra, pero no solo estamos sufriendo una baja de la información, sino también una especie de estado de excepción en el sentido de prohibir las voces disidentes o las voces que critican cualquiera de esta arquitectura de seguridad que en el fondo es una proyección del poder estadounidense. Yo acabo de ver una noticia que me ha dejado patidifuso, ¿no? Y dice así, os voy a leer el titular, ¿no?, para que os deis cuenta del nivel que estamos llegando, ¿no? Bolaños, que es el portavoz del Gobierno, pone en marcha el organismo contra la desinformación que presidirá el general Ballesteros. Es alucinante. O sea, un general presidiendo un comité que va a perseguir la supuesta desinformación. Detrás de eso está el tratar de acallar cualquier voces críticas. Y es algo peligroso porque hay ejemplos de ellos. Antes de ayer leíamos la noticia de una periodista alemana que por informar desde el Donbass y por contar lo que está allí pasando, que está en contradicción con lo que cuentan los grandes medios de comunicación, se enfrenta a una petición de 4 años de prisión. Hoy también se ha aprobado la extradición a Estados Unidos de Julian Assange. Julian Assange, su único delito fue contar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak, que lo vimos claramente, cómo asesinaban a varios civiles y pedían la orden, y aún así el piloto diciendo que no se veía con armas, y dispararon y asesinaron. Gracias a él también pudimos saber, la familia Couso, que desde la vicepresidenta del Gobierno de España o el ministro de Justicia se reunían con la Embajada de Estados Unidos para tratar de cerrar el caso de un crimen de guerra de un ciudadano español al que el Gobierno español debería de estar protegiendo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en guerra. La Unión Europea está en guerra y nosotros, como ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos a un país que es miembro de la Unión Europea, estamos en guerra. Una guerra que se ha declarado contra Rusia, una guerra que es de quinta generación. En términos militares es una guerra proxy, es decir, por delegación, pero realmente estamos mandando ya capacidades ofensivas, y España participa de ellas, es decir, armamentos, sistemas de armas, a un contendiente. Es muy parecido a la guerra que sucedió en Siria, por ejemplo. Se hizo por medio de desestabilización, como hace siempre Estados Unidos, lo hizo también en Yugoslavia y en diferentes países, exacerbar los diferendos que hay en las sociedades, después armar diferentes grupos. En Siria participaron yihadistas de 90 confesiones y ya se sabe y está probado que fueron entrenados por oficiales de las fuerzas especiales británicas, francesas y estadounidenses. Y eso motivó una guerra que hasta el día de hoy el norte de Siria está todavía en combate. Incluso están los turcos entrando
y hay todavía remanentes de lo que fue el Estado Islámico. Pero siempre se ha dado así, porque ¿quién fue la creación del yihadismo como arma política? Podríamos hablar, en primer lugar, de los hermanos musulmanes, creación de los servicios secretos británicos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero reconocido por el propio Brzezinski y por teóricos del poder estadounidense, crearon y ayudaron a fomentar a los talibán para enfrentarse a la Unión Soviética en Afganistán y crearles su propio Vietnam. Por lo tanto, estamos viendo que hay unos parámetros en el ataque o la desestabilización de los países que se enfrentan a ese orden mundial que representa Estados Unidos. Esta guerra que estamos viviendo ahora aquí no es la primera guerra, y tampoco la primera guerra que tenemos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es la segunda, porque la primera fue el ataque, además de la OTAN, y luego ahondaremos sobre ello, sobre la República Federal Yugoslava y Serbia, donde además participaron aeronaves del ejército español. Los medios de comunicación están diciendo que empezó la guerra en febrero y que Rusia empezó la guerra. Eso no es así. Yo además lo seguí desde la posición parlamentaria en la Comisión de Asuntos Exteriores. La guerra llevaba 8 años. Una guerra además que había causado 14.000 muertos, entre ellos 500 niños y niñas. Y no son cifras que da un prorruso, como me han llegado a calificar, o conspiranoico. Son cifras que ha dado Naciones Unidas. Pero en ningún momento, durante estos 8 años, a ningún medio de comunicación occidental le interesaba lo que estaba pasando allí, ni estaba contando que fuerzas militares, y además insertas y en las que hay presencia de neonazis, estaban bombardeando a su propia población. Yo seguí los acuerdos de Minsk, ¿no?, que trataron de poner fin a esto. Lo que pasa es que todo tiene un antecedente que la prensa no se está contando. La guerra realmente empezó después de un golpe de Estado, que se llamó el Euromaidán, en el cual participaron activamente no solo los servicios secretos estadounidenses y británicos, sino el propio poder estadounidense. Allí estuvo dirigiendo y decidiendo una persona que ahora está otra vez con el gobierno Biden, pero que en aquel momento estaba en el gobierno estadounidense. Y estoy hablando de Victoria Nuland, que era subsecretaria en aquel momento para Europa y para Asia, ahora lo es también, y que supimos además, por medio de una filtración que se hizo de las conversaciones que tenía con el embajador estadounidense en Ucrania, nombrando directamente al gobierno que había salido del golpe de Estado, y que incluso le decía el embajador estadounidense, bueno, ¿y qué opina la Unión Europea? Y ella dijo una frase que ya ha pasado a la historia, a pesar de que no lo recuerdan los grandes medios de comunicación, que es fuck UE, o sea, que se joda la Unión Europea, nosotros decidimos quién va a gobernar aquí. Ese golpe de Estado, además, se dio utilizando, como decía, a elementos neonazis que vienen pues de la tradición histórica del oeste de Ucrania, que fueron colaboradores de los nazis, ¿no?, como Esteban Bandera, etcétera, etcétera, que formaron parte incluso de las divisiones SS y fueron acusados de crímenes de guerra, no solo contra los judíos, sino contra diferentes minorías étnicas y, por supuesto, trufado de un ultranacionalismo ucraniano completamente antirruso. Como se hablaba, se intentó llegar a una situación de alto el fuego y de reconducción de todo lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Minsk 1 no duró prácticamente nada. Realmente hay que decir que inmediatamente después de este golpe de Estado se sucedieron leyes que prohibían, por ejemplo, el ruso. Como sabéis, Ucrania tiene diferentes minorías, rumanas, húngaras, pero la minoría más amplia, que es prácticamente la mitad de la población, habla ruso, tiene cultura rusa, tiene vínculos familiares incluso con Rusia y de hecho perteneció pues, a una misma confederación como fue la Unión Soviética. Inmediatamente se prohibió no solo el hablar ruso, sino el enseñarlo, ¿no? Y inmediatamente también fueron prohibidos diferentes partidos políticos. Cuando pasa el golpe de Estado, que se hace con una inusitada y extrema violencia, hay que recordar también que en el año 2014 se asesinó en los edificios de sindicatos de Odessa a más de 40 sindicalistas, aunque hay más de 100 desaparecidos, es decir, que los muertos fueron
del orden de 150 personas, por una manifestación que protestaba contra ese golpe de Estado y estaba defendiendo pues, la minoría cultural que quería reivindicar su derecho a expresarse en su lengua. Yo he visto las imágenes se me ponen los pelos de punta, ¿no? No salieron en los grandes medios de comunicación. Yo estaba en el Parlamento Europeo, tuvimos una reunión con los familiares de las víctimas y que organizó una diputada letona, Tatiana Stanoka, una gran persona que sigue todavía en el Parlamento, a la cual le habían quitado durante un tiempo su nacionalidad por acusarla por tener la cultura rusa también en los países bálticos, ¿no? Invitó a sus familiares. Yo fui a escuchar lo que hay y me quedé ya impresionado cuando la portavoz de los Verdes europeos insultaba a la madre de un joven que tenía la foto aquí quemado vivo, llamándola pro-Putin y llamándola pagada, a la madre de una de las víctimas. Nos pusieron un vídeo que yo acabé llorando, ¿no? De la gente cuando empezaron a quemar el edificio de sindicatos tirándose desde las ventanas para huir del fuego, y estos señores que están ahora y salen tan simpáticos, incluso en la sexta del batallón Azov, los remataban con barras de hierro, con puñales o con pistolas. Esos son a los que estamos apoyando ahora mismo, y hay que contar lo que pasó. Inmediatamente después de ese golpe de Estado, diferentes regiones, las regiones sobre todo de cultura rusa, se levantan y viendo además la violencia, se arman y empiezan a defenderse. El presidente Poroshenko, hay otras imágenes también muy conocidas en la que decía: sus niños, los niños del Donbass van a tener que estar en sótanos porque los vamos a bombardear, mientras nuestros niños van a estar jugando en los jardines de infancia y en las escuelas. A ese nivel de odio contra su propia población llegan los dirigentes aclamados por Europa. Yo me acuerdo cuando se hizo una sesión conjunta en Estrasburgo del Parlamento ucraniano golpista, ya habían ilegalizado al Partido Comunista Ucraniano y sus diputados habían sido encarcelados y torturados, y a ese señor, el que dijo esas palabras de los niños, estaba invitado por el Parlamento Europeo. Nos levantamos unos cuantos diputados de aquí, de España, del Estado español, unos pocos, no todos, por desgracia, yo creo previendo lo que estamos sufriendo ahora, pero nosotros, yo desde la Comisión de Asuntos Exteriores apoyé todo ese trabajo. Por esas victorias militares de esas milicias autoorganizadas se intentó llegar a una solución, y en donde se estuvo más cerca fue el Tratado de Minsk II, ¿no? En Minsk II, bueno, lo primero era restaurar la cooficialidad del ruso con el ucraniano, permitir la expresión cultural de esa parte de la población, apartar las armas de tanto los lanzadores múltiples como la artillería a unas zonas de demarcación para que no afectaran a los civiles, que eran los que estaban sufriendo esos bombardeos, y lo más importante, una reforma de la Constitución que convirtiera a Ucrania pues, en un Estado federal y que diera representación a esas zonas dentro de la Duma, dentro del Congreso ucraniano, para que tuvieran sus derechos políticos y civiles protegidos. Nunca hubo ninguna intención por parte del gobierno ucraniano, pero sobre todo por el impulso de todas estas pandillas de militantes neonazis que presionaban para que hubiera una victoria militar y no hubiera un intento de entendimiento. No hubo ningún acompañamiento por parte de la Unión Europea de esos acuerdos. Nosotros denunciábamos continuamente y veíamos los informes, nos llevaban a la Comisión de Asuntos Exteriores de la OSCE, de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, en que veías que todos los incumplimientos de esas demarcaciones de las armas pesadas eran por parte de los militares ucranianos, pero igual había 1000 rupturas del alto el fuego todos los días y nunca se denunciaba ni por parte de los garantes de estos acuerdos, ni tampoco del formato de Normandía, donde estaba Alemania y Francia representada, ¿no? Por lo tanto, no hubo ningún interés de solucionar realmente el problema que se había creado tras el golpe de Estado, ¿no? Lo que estamos viviendo es un estado de excepción, como decía, ¿no? Y tenemos prácticamente una derogación de la libertad de información. Se nos han prohibido, por ejemplo, ver medios. Yo lo tenía contratado en Vodafone, Russia Today o Sputnik, y la ha prohibido por una orden de la presidenta de la Comisión, que han aceptado todos los países.
saltando por encima de nuestra legalidad vigente y de la propia Constitución, que en el artículo 20 especifica y protege que los ciudadanos españoles tienen derecho a recibir diferentes fuentes informativas. Pero aquí solo se pueden prohibir medios en varios supuestos, como son los estados de sitio, estado de guerra o porque un juez o una jueza lo decida. Se lo han saltado. Es decir, no quieren que veamos otra información diferente. Yo no estoy defendiendo que la línea Russia Today sea la mejor del mundo. No, es un medio público ruso, pero es un medio público exactamente igual que EFE o Radio Televisión Española. ¿Y qué pasa? Que tenemos que tragarnos la propaganda, que es propaganda de la CNN o de la Fox, que podemos verla sin problemas, pero no podemos ver otras fuentes informativas. Yo, que trabajo en el mundo periodístico, todavía me pregunto ¿qué han hecho los compañeros? Tenemos ahora mismo a Pablo González, un periodista, está detenido en Polonia. No se le permite la asistencia letrada, ni siquiera que su familia pueda visitarla. Y nadie está diciendo nada por parte de este gobierno, ni siquiera la parte progresista, que en teoría yo milité y fui parte como cargo público. Hemos roto un axioma, yo creo, de toda la izquierda del PSOE, de toda la gente que nos movilizamos para no entrar en esta organización militar porque sabíamos que nos iba a llevar a la guerra. Yo empecé a militar muy joven, cuando tenía 13, 14 años, recién llegaba a Madrid, contra la OTAN en aquellas grandes manifestaciones. Y el Consejo de Ministros, donde hay ministras y ministros de Izquierda Unida y el Partido Comunista, han aprobado el envío de armas ofensivas. Armas ofensivas a una guerra. O sea, es alucinante, ¿no? Que va en contradicción con las propias organizaciones y con su ADN desde el principio, porque precisamente además Izquierda Unida se crea después de las movilizaciones contra el día 9 y contra los pensionistas también. También, bueno, eso. Y hay que recordar lo que decíamos antes, esas armas, ya hemos visto fotos de militantes neonazis con los C-90 Instalaza, son lanzagranadas fabricados en España. O sea, militantes del batallón Azov con lanzagranadas españolas que les hemos mandado nosotros. O sea, ni siquiera a la estructura militar del ejército ucraniano, porque según una investigación de Reuters, hecha hace 2 años, en la estructura militar del ejército ucraniano hay más de 100.000 nazis, en diferentes tipos de batallones. 100.000 nazis. Ahora mismo, desde la intervención rusa, hay desplegados cerca de 600.000 soldados. O sea, el ejército más grande prácticamente de Europa. Pero en aquel momento, cuando se hace investigación, 1/3 de los militares ucranianos eran nazis, abiertamente nazis. O sea, el batallón Aidar, el batallón Azov, del sector derecho, etcétera, etcétera. Y los hemos ido viendo, aunque no en los grandes medios de comunicación, cómo salían con sus esvásticas, con las SS, cómo su símbolo es el sol negro de todo el ocultismo neonazi, cómo utilizan el mismo emblema que tenía la división Galicia de las SS. Hemos visto a nuestros políticos aplaudiendo a una persona como Zelensky, una persona que ha prohibido 12 partidos a día de hoy. Esta semana pasada prohibió el partido número 13, que era un partido socialdemócrata, acusándolo de prorruso. Un presidente que está permitiendo, porque esas imágenes tampoco se ven, pero alguno las habrá visto, los linchamientos diarios contra la gente que se opone a la guerra o se opone a los sectores fascistas, que son atados a las farolas con celo y que a los ciudadanos gitanos se le pinta la cara de verde. Ese es el presidente al que han aplaudido nuestros representantes públicos. Un presidente que ha prohibido la libertad de información de todos los medios que él califica de prorrusos. A mí se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Yo, viniendo de donde he militado, nunca me hubiera imaginado a Julio Anguita aplaudiendo a un presidente que ha prohibido a su partido hermano, que además el Partido Comunista de Ucrania representaba el 14% de los votos y no hubo ningún problema. Lo prohibió Poroshenko, el presidente salió del golpe de Estado, pero él no ha revertido en ningún momento esa información. Zelensky gana unas elecciones, además, prometiendo que va a cumplir los acuerdos de Minsk. E inmediatamente es amenazado por esos sectores neonazis. Hay grabaciones donde se le ve diciendo: como cumplas los acuerdos de Minsk, vamos a ir a Kiev y te vamos a ahorcar. Está grabado, está grabado. Toda la información está. Lo que pasa es que tenemos un grave problema
con el periodismo en este país. Yo que estudié periodismo, soy diplomado en periodismo, ¿qué se enseña en las universidades? Vamos a comparar el periodismo que tenemos. Según el Código Deontológico se habla del uso de diferentes fuentes y la independencia de los medios de comunicación. Ninguna de esas cosas se cumplen ahora mismo en nuestro país. Cuando informan de la guerra de Ucrania, ¿cuáles son las fuentes? O los servicios de inteligencia de la OTAN, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, o el propio Ministerio de Defensa ucraniano. Mi hermano fue asesinado cubriendo la guerra desde el lado iraquí, desde lo que pasaba en Irak, no desde el lado de los estadounidenses. Teníamos por lo menos las dos visiones. Ahora mismo, decirme, ¿conocéis algún periodista conocido, reconocido de un medio de nuestro país que esté informando desde el lado de las repúblicas populares de Donetsk o Lugansk, o desde el propio ejército ruso, o desde lo que le pasa a la población de Donbass? No, ¿verdad? Lo único es la propaganda sistemática que además ha llegado al grado de la xenofobia. A mí me recordaba la noche de los cristales rojos y la demonización de los judíos. Es que se ha cambiado en la mentalidad de la gente, incluso la ensaladilla rusa por ensaladilla ucraniana. Se ha intentado cerrar el museo ruso de Málaga. Ahora mismo la ministra de Educación ucraniana va a sacar 1 millón de libros de las bibliotecas ucranianas y de las escuelas de autores rusos, pero no de autores que loen a Putin, de Dostoyevsky, de Gorky, etcétera, etcétera. A mí eso me recuerda al nazismo, no me recuerda a otra cosa. Entonces, estamos viendo que no se cumple el periodismo, por no hablar de esa independencia. ¿Qué tenemos ahora mismo? 2 grandes oligopolios que se consiguieron cuando Zapatero quitó el límite del 5% entre participaciones cruzadas entre compañías, 2 grandes oligopolios mediáticos. Como sabéis, la televisión que va de progre, que es La Sexta, su dueño es el mismo que La Razón. Tenemos esos 2 grandes, tenemos algunos emporios autonómicos de las comunidades autónomas o de las nacionalidades y una televisión pública, televisiones públicas que deberían de servir de contrapeso y que no lo sirven en ningún momento. Tampoco ahí se cumple el artículo 20 de la Constitución, porque en esas supuestas tertulias nunca hay nadie. Antes existieron momentos en que lo hubo, ¿os acordáis de aquel programa como La Clave, no? Se hablaba de comunistas, salían comunistas, se hablaba de anarquismo, hablaban de lo que fuera, estaban representados. Ahora mismo no, ahora mismo está capado el debate. Y todos los que hemos discrepado con datos somos anulados, cuando no insultados y amenazados. A mí en la portada del Español se me llamó conspiranoico, simplemente por dudar o por mostrar preocupación porque los rusos habían encontrado laboratorios biológicos que estaban dirigidos por el Pentágono. Se nos dijo que era una conspiranoia, que era propaganda rusa. Se ha reconocido por el Pentágono. Bueno, lo reconoció primero Victoria Nuland en una discusión con Marco Rubio, un senador estadounidense, lo reconoció. Pero ahora mismo se acaba de reconocer por parte del Pentágono, que tenían más de 20, 27, creo que eran, no me acuerdo ahora el número, pero ¿qué querían hacer allí? ¿Por qué el Pentágono tiene laboratorios bioquímicos? China y Rusia y otros países han pedido a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud que lo investiguen, pero es una conspiranoia. Y entonces a mí me gustaría ver a los periodistas investigando y que nos contaran, porque eso es algo gravísimo, sobre todo porque no es un interés médico si está el Pentágono haciendo laboratorios biológicos, es para crear armas biológicas, supongo, ¿no? Pero tiene que haber algo ahí. Además, ha sabido de una orden ejecutiva de Zelensky el día después de la entrada de las tropas rusas, en las que inmediatamente ordenaba quemar todos los papeles de que habían dejado. ¿Sabéis quién estaba ahí también? El hijo de Biden. El hijo de Biden con una empresa, aparte de pertenecer también el hijo de Biden a la empresa gasífera ucraniana. Eso tampoco nos lo han contado. A pesar de que además del hijo de Biden ya hemos visto incluso fotografías de pederastia y otro tipo de delitos que los grandes medios de comunicación nos están contando. Porque, ¿qué nos decían, no? Las preguntas clásicas que tiene que responder el periodismo. ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? La contextualización. Y en este caso de lo que está pasando y de lo que ha propiciado la OTAN, no lo cumplen en ningún momento. Yo lo he comparado y estudiando a Goebbels, ¿no? Goebbels, sabéis que fue el ministro de propaganda nazi, y hizo pues una lista de 11 principios de la propaganda. No voy a enumerar todos, ¿no?
Pero os dais cuenta de que el periodismo que tenemos ahora en nuestros países, en los medios occidentales, cada vez se parece más a lo de Goebbels, ¿no? Porque Goebbels decía que la propaganda tenía que ser, o la información, tenía que ser maniquea, simple, utilizar la mentira informativa, la repetición. Y se parece mucho, ¿no? Y si luego además todos estos principios fueron trasladados en la guerra cultural de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética a Hollywood, ¿no? Para lograr esa hegemonía cultural, ¿no? Y cuando veis las grandes producciones, porque realmente lo que se domina aquí no es solo la información, también la cultura, el entretenimiento, el infoentretenimiento es lo que llega a las poblaciones para cambiar las percepciones, pues te das cuenta de que todos sus grandes medios de producción que llevan y de culturales que llegan a la hegemonía de la población mundial, la única democracia es Estados Unidos, se transfiere, por ejemplo, la culpa, cuando hay un crimen nos obligaron a hacerlo, la tecnologización de la muerte en esas películas bélicas para lograr la asepsia y la creación, como sabéis, de los supervillanos. Siempre hay un supervillano que curiosamente es un país que se opone a los intereses de Estados Unidos. Tuvimos a Saddam Hussein, tuvimos a Milosevic, que curiosamente después de suicidarse el tribunal lo exoneró de esa supuesta matanza étnica y limpieza étnica que propició la intervención de la OTAN, ¿no? Y ahora mismo lo tenemos, ¿no? Putin el supervillano, Fidel el supervillano, Chávez o Maduro el supervillano. Es un constructo propagandístico que afecta no solo al periodismo, sino a la producción cultural. Siempre se ha utilizado, como os he dicho, para desestabilizar la creación de esa información falsa, ¿no? Y yo me he dedicado a estudiar todos los instrumentos de inteligencia y propaganda que tiene la OTAN y que tiene la Unión Europea y que se han dedicado en los años anteriores a demonizar a Rusia, ¿no? A ir preparando a las poblaciones para aceptar ese odio generalizado que se ha creado en nuestras propias poblaciones, ¿no? ¿Qué se basa, no? Realmente lo que hacen es la producción de información. Tenemos varios ejemplos que dependen de la OTAN. El NATO Review, creado en 2012 y que se dedica con una escalada cada vez más agresiva contra Rusia. Tenemos la biblioteca multimedia y tenemos 24 centros de excelencia dependientes del Stratcom de la OTAN. Su finalidad es poner en circulación un discurso del miedo contra Rusia para justificar el incremento de efectivos y el despliegue militares hacia el este, que luego lo tocaré, y los ejercicios militares en las fronteras, en los países fronterizos con Rusia, en los Bálticos y también en Finlandia. Esto depende directamente de la OTAN, o sea, creando información que luego consumen los grandes medios de comunicación. Dependientes de la Unión Europea y del Servicio de Acción Exterior tenemos el Hybrid COE, que es el Centro Europeo de Excelencia para la Contención de Amenazas Híbridas, creado en 2016, se inspira en los centros de excelencia de la OTAN de los que os he hablado antes, depende de la Comisión y del alto representante y vicepresidente. La orientación es mantener la hegemonía de Estados Unidos en el espacio internacional y la mayoría, el 99% de toda la producción que hacen es contra Rusia. Y todos los autores, cuando te vas a estudiarlos, pertenecen a think tanks pro-OTAN, como el Atlantic Council, en el que está Aznar, por ejemplo, y que se dedica a que no se rompa ese vínculo que ellos llaman atlántico, es decir, que sigamos dependiendo de nuestra seguridad de Estados Unidos, o de ex cargos de defensa y seguridad que han pertenecido a la OTAN. Y he encontrado otro, que es el East Starclone Task Force, que forma parte del Servicio de Acción Exterior, que tiene una unidad de contrapropaganda contra Rusia, que actúa en los países de la Asociación Oriental de Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania, para apoyar y fortalecer medios nacionales que ellos llaman independientes, pero son creados directamente por ellos, para contrarrestar la presencia informativa de Rusia, de lo que ellos dicen, es decir, para que la única verdad salga de ellos. El principal instrumento es el Disinformation Review, que se edita en inglés y en ruso, y todas las informaciones muestran una percepción negativa de Rusia. Es decir, veis cómo van moldeando a la opinión pública para que no tenga una opinión o no tenga la capacidad de tener pues toda la panoplia de la visión. Vamos a irnos ya al meollo de la cuestión. ¿Qué significa la OTAN? Yo os voy a dar una serie de datos de cómo ha ido evolucionando, cómo se forma y cómo ha evolucionado esta organización para que nos demos cuenta de lo que formamos parte, ¿no? Y de que teníamos razón cuando en los años 80 nos manifestábamos y exigimos salirnos y crear otra estructura de seguridad común para Europa. La OTAN se pone en marcha con la doctrina Truman en marzo de 1947.
en la cual Estados Unidos, como hace siempre, se hace una autollamada para salvar al mundo. Las palabras fueron claras, ¿no? Los pueblos del mundo libre nos piden ayuda. Vino acompañado, además, de lo que se llamó el Plan Marshall, que aquí nos han vendido que fue como una operación de ONGs caritativas para salvar a Europa y reconstruirla después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue así realmente. Fue un plan, la primera pieza en el tablero para impedir la recuperación europea tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de conjurar una crisis de sobreproducción y lo que trataban de buscar es que Europa no volviera a reorganizar su comercio con sus colonias o excolonias, utilizando sus monedas propias, como pasó tras la Primera Guerra Mundial, sin usar dólares. El crédito estadounidense se convirtió en un arma. O sea, no fue una donación de Estados Unidos para reconstruir Europa, fue que la reconstrucción de Europa estuviera vinculada a créditos a devolver a Estados Unidos y para que se utilizara el dólar y no las monedas nacionales. Y sabéis lo que significa la trampa del crédito y la trampa de la deuda externa. Nosotros estamos sufriendo ahora un grave problema. Tenemos cerca del 130 del Producto Interior Bruto en deuda externa. Cada año el gobierno español tiene que financiar 200.000 millones de euros en deuda. Y cada año pagamos entre 30.000 y 40.000 millones solo en intereses de esa deuda. Es decir, la deuda externa es un arma. Imaginaros lo que sería en los presupuestos generales del Estado poder utilizar esos 30.000 o 38.000 millones de euros que nos gastamos cada año en intereses, en colegios, en creación de industria, etcétera, etcétera. La OTAN al final se constituye con la firma del Tratado del Atlántico Norte en 1949, después de conversaciones secretas en el Pentágono entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Siempre aparecen, la verdad. Ahí cuando Snowden nos contó todo el espionaje que hacían, salían curiosamente siempre Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia. Es decir, todo ese espectro angloamericano. En 1950 ya la OTAN se convierte en una organización definiéndose como una alianza nuclear, cuyo mando aliado, el SACEU, es siempre nombrado por el presidente de Estados Unidos y siempre es un general de 4 estrellas estadounidense. Es decir, el que tiene el mando sobre las armas nucleares desplegadas en Europa no es el secretario general de la OTAN, que es un civil europeo siempre, y no es los ejércitos ni el poder político europeo. Es un general de 4 estrellas estadounidense nombrado por el presidente de Estados Unidos. Y hay que recordar a la población, aquí hay armas nucleares en Europa. Hay armas nucleares ofensivas en Alemania, en Holanda, en Bélgica y en Italia. Es decir, tenemos armas nucleares desplegadas en el conjunto de la Unión Europea que no dependen del poder político europeo. La doctrina de la alianza hasta el final de la Guerra Fría será la de un mundo bipolar con un archienemigo, que es la Unión Soviética, pero con diferentes planes estratégicos. Es importante señalar estos planes estratégicos, porque son los que definen más o menos cada 10 años cuál va a ser la estrategia de la organización. En Madrid se va a aprobar uno de esos planes estratégicos, por eso es tan importante, ¿no? Tendría que haberse hecho hace 2 años, porque la última fue la cumbre de Lisboa, la cumbre donde se aprobaba el acuerdo estratégico, pero con el COVID hubo que retrasarlo. Antes de nada, quería también unas palabras que definen claramente lo que es la OTAN, ¿no? La dijo Lawrence Ismay, el primer secretario general de la Alianza en 1950, que declaró que la misión de la OTAN era mantener a los estadounidenses dentro de Europa, a los alemanes abajo y a los soviéticos fuera. Eso, a día de hoy, si cambiáis soviéticos por rusos, es lo mismo. Es decir, que los estadounidenses sigan dominando nuestras capacidades militares, que los alemanes no vuelvan a crecer, a convertirse en una potencia militar, aunque ahora parece que han anunciado que van a meter 100.000 millones de euros para convertir en un ejército ofensivo el ejército alemán, y a los rusos fuera. Es decir, que no haya nunca una buena cooperación entre Europa y su principal suministrador de energía. Y sobre todo tiene que ver con la teoría de la contención, que relataron los grandes teóricos del poder estadounidense, como George Kennan, que era defender los márgenes euroasiáticos, ¿no? Y establecer que Estados Unidos siempre sea el proveedor de la seguridad para Europa, ¿no? Y sobre todo,
incluir en la lucha contra cualquier cuestionamiento de la hegemonía de Estados Unidos. Para eso sirve realmente la OTAN. Pero si nos vamos a los planes estratégicos, yo voy a contar algunos de ellos que me han llamado la atención y que nos dan la muestra de realmente lo que significa la OTAN. El primer plan fue el NSC-68, era un plan maniqueo, la Unión Soviética es el mal y se pretende acabar con ella por aniquilación militar. No tenían ningún problema. El siguiente, la doctrina militar nuclear. Respuesta nuclear total con represalias masivas a todo ataque importante. En ese momento, año 1954, Francia abandona la estructura militar al no estar de acuerdo con no tener el control político sobre las armas nucleares que tenían en el suelo. El general de Gaulle dice que se va de la estructura militar. Sarkozy lo volvió a meter, exactamente igual que aquí, como sabéis, en el referéndum de la OTAN se decía que si entrábamos en la OTAN jamás entraríamos en la estructura militar y no hicieron caso omiso, exactamente igual que la reducción de la presencia estadounidense militar en España o la reducción o la anulación de las bases militares estadounidenses. No se cumplió ninguno de esos pactos. Otra de ellas, la respuesta flexible. En 1961, respuesta convencional y guerra limitada en zonas de especial peligro, comprendidas desde el extremo oriental, en Turquía, en torno a la periferia de Eurasia. Respuesta nuclear limitada, incluso en suelo europeo. Es decir, no tenían ningún problema en preparar incluso una guerra en el teatro europeo. El teatro europeo se va repitiendo sistemáticamente para los estadounidenses. Es un teatro de guerra que se puede utilizar y aniquilar sin ningún tipo de problema para mantener su hegemonía. Llegamos a Carter, que fue la estrategia del primer golpe, rearme europeo por doctrina nuclear agresiva con armas nucleares para un primer golpe. Es el principio de esa escalada militar que se llegó a su paroxismo en 1981 con la estrategia de la victoria es posible de Reagan. Fue el momento en el que estuvimos en grave peligro de guerra nuclear, como lo estamos a día de hoy. Porque ¿qué planteaba ese plan estratégico? No contener al bloque soviético, sino derrotarlo hasta con una guerra nuclear limitada y prolongada. Fue, algunos de los que tenemos ya ganas nos acordamos, el despliegue de misiles en Europa Pershing y Cruise, que afortunadamente en aquellos años generó una gran movilización en toda Europa. En Gran Bretaña me acuerdo de un campo de mujeres, yo fui a varias manifestaciones en contra de ese despliegue. ¿Y por qué hubo un grave peligro de guerra nuclear? Porque este despliegue de misiles se combinó con aquello que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, pero que en términos populares se llamó Guerra de las Galaxias, que eran diferentes satélites que si se lanzaban misiles, los ICBM, misiles intercontinentales rusos o soviéticos en aquel caso, serían derribados antes de entrar en territorio estadounidense. Es decir, convertían el territorio continental estadounidense en un santuario y podían sacrificar y derrotar a la Unión Soviética en Europa, sacrificándonos a todos los que estamos aquí. Tras la desaparición de la Unión Soviética, claro, la OTAN entra en crisis, porque no tiene su antagonista y en teoría había surgido para contener a la Unión Soviética y debe reinventarse. Es cuando ya apelan claramente otra vez al sentimiento europeo, ¿no? El secretario de Estados Unidos, en aquel momento que era Baker, y el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, vuelven a poner en virtud el vínculo transatlántico, definiendo a la OTAN como un poder europeo. De hecho, la unificación alemana se blinda bajo el pilar OTAN para que esa nueva Alemania, la nueva Alemania que vemos, no antes existía República Federal Alemana, República Democrática Alemana, salga vinculada, es decir, supeditada a Estados Unidos. Y ellos lo dicen claro, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de sus textos, ¿no? Estos son sus textos, son textos sacados de la historia de la OTAN, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, tenemos aquí el informe del Pentágono, Guía para la Planificación de la Defensa en el año 94-99, filtrado a través del New York Times en marzo del 92, dice claramente, explícitamente, que para ejercer su liderazgo global los Estados Unidos deben impedir que otras potencias, incluidos los viejos y los nuevos aliados, puedan hacerse competitivas. Entrecomillado, nuestro primer objetivo es impedir que resurja un nuevo rival, ya sea en el territorio de la ex Unión Soviética, es decir, en Rusia, o en otro lugar que suponga una amenaza del orden de lo que supuso anteriormente a la Unión Soviética.
Debemos impedir que cualquier potencia hostil domine una región cuyos recursos serían suficientes, controlados estrechamente, para generar una potencia global. Estas regiones comprenden Europa Occidental, Asia Oriental, el territorio de la ex Unión Soviética y el Asia Suroccidental, es decir, donde están los grandes despliegues ahora mismo de tropas y medios estadounidenses. Subraya el documento: es de fundamental importancia preservar la OTAN como principal instrumento de defensa y seguridad occidental, así como canal de influencia y participación estadounidense en los asuntos de seguridad europea. Mientras que Estados Unidos sostiene el objetivo de la integración europea, debe intentar impedir la creación de dispositivos de seguridad únicamente europeos que minarían a la OTAN, en particular la estructura de mando de la alianza, es decir, el mando estadounidense. ¿Veis cómo toda aquella, podríamos decir, cháchara que nos han metido el ejército europeo? Mentira. Nunca se va a dejar que surja una estructura de seguridad independiente europea por parte de Estados Unidos. Lo dice claramente en sus documentos, a pesar de que nos cuenten pues todo este tema, ¿no? La guerra del Golfo, pasando ya más a otros temas no solo europeos, es un conflicto providencial, ¿no? Porque supuso realmente un agarradero para la OTAN, y tras ella surge lo que se llamó el nuevo orden mundial, planteado por Bush en septiembre de 1990 y que, a propósito de la intervención de Irak, proclamó claramente una era de libertad y armonía frente al terror y la opresión después de la Unión Soviética. Eso es lo que luego se llamó globalización, que todos los grandes medios también nos trataron de vender como que era algo maravilloso, porque íbamos a estar interconectados, pero realmente ¿qué era? Que los países cedieran su soberanía al hegemón y que dominara el hegemón, que en ese momento unipolar era Estados Unidos, y sus grandes corporaciones mediáticas. Luego pasamos ya incluso al ataque a la estructura de seguridad que se había dado Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas con las zonas de exclusión aérea sobre Irak. Fueron la resolución 688 del Consejo de Seguridad y la resolución 43131, que buscaba romper el principio de una intervención consagrado en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es el triunfo de aquello que os sonará del deber de la injerencia. Se crean diferentes masacres que muchas veces, en el argot se le llama así masacres, muchas veces se han demostrado, como en Serbia, Kosovo, etcétera, etcétera, son inventadas o por lo menos son amplificadas por los grandes medios de comunicación para poder ejercer la intervención, como pasó en Libia exactamente igual, creada también con unos supuestos masacres por parte del gobierno de Gaddafi. Ese será el pilar, a partir de ese momento, de esas nuevas intervenciones llamadas humanitarias, que realmente lo que buscan es romper la soberanía de los estados díscolos a este nuevo orden de la globalización. Lo que pasa es que ya luego se empezó a romper por otro lado. Realmente la unipolaridad de Estados Unidos dura muy poco. Dura desde el fin de la Unión Soviética hasta prácticamente se empieza a romper cuando en 2006 salen los BRICS. Después de una reunión de la OTAN, hay esa reunión de esas potencias emergentes que son Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y China, que reclaman un orden mundial multipolar, que no sea Estados Unidos el que domina. Es importante, y si lo podéis ver porque está en internet, el discurso de 2007 de Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? Advirtiendo a Estados Unidos de que ya está bien de que ellos diseñen el derecho internacional para todo el mundo según su conveniencia y en que pues, se reparta el juego según la Carta de Naciones Unidas entre los diferentes países del mundo, pero algo a lo que Estados Unidos se opone y que nos ha llevado a todas las guerras que estamos sufriendo ahora mismo en Europa. Llegamos a la cumbre de Roma en 1991, que condiciona Maastricht, ¿no? Maastricht, y me acuerdo ahora de Julián Guita cómo denunció y nos alertó de lo que suponía el Tratado de Maastricht, obliga claramente a no aceptar una Unión Europea fuera de la OTAN, ¿no? La reordenación de Europa pasa siempre por el brazo protector de la OTAN, ¿no? De hecho, la reunificación de Alemania se hace sobre una OTAN que se proclama un pilar europeo que limita además cada cumbre de la Unión Europea con una precedente reunión OTAN que marca siempre los límites. Fijaros, cada vez que hay una cumbre de la Unión Europea, antes hay una cumbre de la OTAN o una reunión de la OTAN para decirles por dónde tienen que ir, ¿no? Pero vamos otra vez a los papeles, a lo que dicen los papeles de ellos, ¿no?
El protocolo número 10 sobre cooperación Unión Europea-OTAN señala en su artículo 42 que la OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no puede tener, por lo que dicen los papeles de Estados Unidos y por lo que dicen los papeles europeos, una configuración de seguridad alejada del mando, y os recuerdo que el mando lo tiene un general de 4 estrellas estadounidenses y no los políticos europeos, que sea eminentemente europeo. Entramos aquí en el momento de la primera intervención de la OTAN, que además se hace a espaldas de Naciones Unidas, y es en 1999 la intervención contra la República Federal Yugoslava y contra Serbia, en la cual participaron nuestras tropas. Y es terrible, ¿no?, cuando te das cuenta pues, de las cifras, ¿no? Fueron 78 días de bombardeos, participaron 1.100 aviones que hicieron 38.000 incursiones lanzando 23.000 bombas y misiles. Eso lo hizo la OTAN, que parece que se nos olvida comparándolo ahora, por ejemplo, con la intervención especial en Rusia. Y a partir de este momento, en 1999 y de Maastricht, empieza la expansión de la OTAN hacia el este para comprimir y cercar a Rusia. A pesar de que se había aprobado y se había acordado, y ya lo sabemos a día de hoy con Gorbachov, que si la Unión Soviética aceptaba la reunificación de Alemania, la OTAN jamás se expandiría hacia el este. Y eso, a pesar de haberlo negado, ya hemos tenido los documentos de los intérpretes de aquella reunión de Gorbachov, en la cual se le aseguraba por parte de Estados Unidos y por parte de Alemania que nunca la OTAN se expandiría hacia el este. También sabemos ahora mismo que inmediatamente el presidente de Estados Unidos obligó a su secretario de Estado a negarlo y a ordenar a los socios europeos que eso no iba a ser así, que iban a tener planos para contener a Rusia y que no pudiera. Ellos querían una Rusia como la que crearon con Yeltsin, con un paro infumable, con hambrunas, cuya población perdió varios años de vida, dividida, con grandes problemas de mafia, con aquella guerra de Chechenia que también les montaron. Eso es lo que querían. Pero una Rusia que fuera otra vez actor internacional, como hemos leído en los anteriores documentos, no iba a ser posible. Y tenemos aquí inmediatamente, ¿no?, en 1999 ya entran los 3 países del Pacto de Varsovia: Polonia, República Checa y Hungría. En 2004 se extienden a otros 7: Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia. Y luego en 2008 tenemos la entrada de Albania y de Croacia. Y si lo veis todo en un mapa, estáis viendo cómo son todos los países que están rodeando. Solo le quedan 2: Bielorrusia, que es aliada de Rusia, y Ucrania, que es el último punto que les faltaba, y por eso han desestabilizado y por eso querían que entrara en la OTAN, y para eso tenían que convencer por medio de un golpe de Estado a parte de su población, que puede ser entre la mitad de la población y a veces más, que estaban en contra evidentemente de entrar en la OTAN. Entramos ya en la cumbre precedente a la que va a ser España, que es muy importante, ¿no?, porque moldea la OTAN de la globalización. Fue la cumbre de Lisboa en 2010. Ya señalan que la ONU no es el marco de máximos de la OTAN, define un nuevo concepto estratégico que se ha mantenido hasta ahora, eufemísticamente se llama defensa colectiva, gestión de crisis y gestión cooperativa, pero define el marco de intervención de la OTAN va a ser global. Y señala 3 supuestos para intervenir: defensa de los recursos energéticos, el agua, anticipando las futuras guerras por los acuíferos, y las migraciones. Es decir, ya en 2010 la OTAN estaba planteando intervenir para defender evidentemente los recursos energéticos, siempre han estado ahí, pero es novedoso el agua y las migraciones. Incluso ahora nuestro gobierno, el más progresista del orbe y del mundo mundial, va a incluir en la cumbre de Madrid que se incluya y se amplíe lo de las migraciones para el sur. O sea, la intervención militar, en vez de conferencias internacionales o en vez de intentos de paliar pues los grandes desequilibrios económicos que ha propiciado este tipo de capitalismo en su fase neoliberal o ultraliberal, sobre todo heredero también del expolio que hicimos los europeos en las colonias, lo que se hace es la contención militar de lo que van a ser pues los migrantes económicos y los migrantes también por el cambio climático, ¿no? Y por eso ahí el agua es tan importante. Y luego vamos viendo, os voy a enumerar unas pocas cumbres en donde se ve cómo se van avanzando
ofensivamente contra Rusia. ¿Por qué han provocado claramente esta respuesta de Rusia? La cumbre de Gales es muy importante porque no se cambia el concepto estratégico anterior, pero señala ya por primera vez que la alianza se encuentra en un momento crucial para la seguridad euroatlántica por la acción de Rusia. O sea, 2014, coincidiendo además con el golpe de Estado, ya están señalando como enemigo a Rusia. Además señala que la importancia de ser capaz de operar en las fronteras de la OTAN y más allá de las mismas. La alianza debe tener las fuerzas adecuadas y el equipo adecuado en el lugar y en el momento adecuado. Se crea un plan de acción para la preparación de disponibilidad, se llama RAPE en inglés. Es el mayor cambio de postura de la alianza desde el final de la Guerra Fría. Este plan incluía pasar el cuartel general de la OTAN en Polonia, veis también, periferia de Rusia, de baja a alta disponibilidad, y la puesta en marcha de una fuerza conjunta de muy alta disponibilidad compuesta por 4.000 efectivos, capaz de desplegarse en muy pocos días en cualquier lugar y específicamente en las zonas del este de la OTAN, Rusia otra vez. Esta fuerza de tareas prepararía el terreno para la instalación de un segundo escalón de unos 10.000 militares pertenecientes a la fuerza de respuesta de la OTAN. En ese momento, en 2014, ya se obliga a los miembros a gastar el 2% del Producto Interior Bruto en la OTAN, que ahora mismo también nuestro presidente se ha comprometido a ello. 2015, un año después, se destaca el importante incremento de la presencia militar en el flanco oriental, con los aviones de detección lejana, los AWACS, esos que llevan unos hongos encima que sirven para el espionaje electrónico. Es decir, despliegan en Turquía y en la periferia el espionaje masivo contra Rusia. O sea, son movimientos ofensivos. ¿El otro cómo va a percibir eso? ¿Va a percibir que quieren paz con ellos? No, van a percibir que los están amenazando. Se triplican los efectivos de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN hasta 40.000 soldados. Y la Fuerza de Despliegue Rápido, la punta de lanza, está plenamente operacional. Se amplían a 8 los cuarteles generales en la zona oriental. Se mejoran los servicios de información, la alerta lejana, el refuerzo de las capacidades de autodefensa y de toma de decisión con el fin de afrontar la lucha contra las llamadas guerras híbridas, donde nos incluimos nosotros, porque si disentimos, pertenecemos también a la desinformación, que forma parte de lo que ellos definen como esas guerras híbridas. Y además se realizan 300 ejercicios militares al año, más o menos, entre ellos el llamado Trident Structures, con más de 36.000 efectivos, 140 aeronaves y más de 60 embarcaciones en la frontera con Rusia. Llegamos a la cumbre de Varsovia, en la cual se mantiene el concepto estratégico y dándose orientaciones estratégicas desarrolladas, ¿no? Que la primera es el reforzamiento de las capacidades militares orientadas ya a la condición de antagonista global de Rusia y la proyección de seguridad internacional fuera de sus fronteras, promoviendo partenariados estratégicos. Es ahí cuando se incluyen a otros países como a Colombia, es decir, hay una expansión clara de tener todo. Y me faltan aquí unos apuntes porque, un segundo, que ya entraríamos ya en la última parte de la conferencia. Pero bueno, se declaran 4 cuarteles de permanente disponibilidad en Lituania, en Letonia y en otro país que ahora mismo no me acuerdo, en la cual participan fuerzas ofensivas, entre ellos españolas. Aparte de la Policía Aérea Báltica, en la cual participan también los españoles, y se declara ya como operativo el sistema llamado Aegis, que es el sistema antimisiles, que la parte naval está en Rota, con las fragatas F-100 españolas y los misiles y los destructores clase Arleigh Burke de Estados Unidos, y luego la parte terrestre está en Rumanía y en Polonia. Que además eso es una proyección clara, porque se puede remunicionar e inmediatamente ser sustituido por armas ofensivas, ¿no? Lo que está claro es lo que estamos viendo y lo que hemos ido contando ahora mismo es la conclusión clara es que la OTAN lo que busca es encerrar a Rusia en su espacio físico-político y aspira a convertirse en el nuevo referente militar global, ¿no? La estrategia frente a Rusia, y lo hemos visto hasta la Cumbre de Madrid, en la Cumbre de Madrid lo veremos,
es agresiva y ofensiva, y se busca impedir cualquier retorno a una situación de paridad estratégica en el ámbito global. A nivel ya más geopolítico, y no solo viendo la OTAN, sino los intereses de Estados Unidos en el mundo, se señala a China realmente como el verdadero enemigo. En la anterior cumbre, que no era una cumbre estratégica, ya se señaló que China va a ser el próximo objetivo de la OTAN. Y en la cumbre de Madrid parece ser que va a ser uno de los puntos destacados. ¿Para qué? Para acompañar claramente al nuevo posicionamiento estadounidense que se cambió hacia Asia-Pacífico o hacia el Indo-Pacífico. Es decir, Estados Unidos prevé que va a tener cada día un aislamiento cada vez mayor, con lo cual se deshace del cuidado real del Atlántico Norte y Europa como ejes centrales y nos deja a nosotros, a las capacidades militares, el cuidado. Es decir, otorgando además un uso táctico a Oriente Medio, donde se utiliza la guerra por delegación, lo hemos visto en Siria, en Libia, en Irak, etcétera, etcétera. Se domina por desestabilización zonas estratégicas para impedir sobre todo el acceso normalizado de China a las fuentes energéticas en la zona, porque China, al igual que la Unión Europea, tiene un grave problema, que no tiene fuentes de energías propias y las tiene que recorrer. Entonces, todas esas guerras de desestabilización que hemos visto en Oriente Medio o en Extremo Oriente, para terminar además con esos países que heredaron y surgieron de las revoluciones republicanas contra el colonialismo, que además tenían intereses nacionales en esos recursos estratégicos, no es tanto por ese control del petróleo, sino para impedir que China pueda acceder a la energía necesaria para inyectar en su estructura industrial. Yo con esto iría acabando, ¿no? Yo lo que he querido es daros una panoplia de que frente a lo que nos venden, y están todo el rato ahora mismo contando de que es una estructura de seguridad y defensa y de apoyo, realmente es una estructura ofensiva que nos da a los países europeos la tarea de contener ofensivamente a Rusia. Porque los teóricos del poder estadounidense, como os dije antes, lo que piensan es que si hay una alianza o una buena relación con Rusia, la Unión Europea se puede convertir en un polo de poder entre la disputa que va a haber ahora entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que quiere es que Europa sea una periferia más dentro de su geopolítica. Lo estamos viendo ahora mismo y hay que pensarlo. Estamos ya en más de 2 euros el litro. Hay expertos que dicen que si la guerra se prolonga puede llegar a los 3 euros. Estamos viendo una subida en torno al 15 y al 30% en nuestra cesta de la compra. Y son por esas sanciones, que además son en contra del derecho internacional. Las sanciones, según el derecho internacional, solo las puede poner el Consejo de Seguridad. Si las pone unilateralmente un país, son medidas coercitivas unilaterales, que además nos han afectado, claro. Las primeras, cuando yo era todavía eurodiputado, supusieron la pérdida en el levante español de 40.000 puestos de trabajo, que ahora mismo Rusia nos compraba cítricos en aquel momento y ahora los compra de América Latina. Eso no se contó en los medios de comunicación, fue una pequeñita noticia, así, 40.000 puestos de trabajo. Todas las sanciones que se están diseñando van contra nuestra propia población. Los grandes vencedores de esta guerra va a ser Estados Unidos por la sumisión total de Europa que ha conseguido con esta intervención de Rusia, y por otro lado Rusia y China. Rusia va a ganar esta guerra, está ganando la guerra económica. Y Rusia nos han dicho desde el principio que estaba perdiendo la guerra. Es absolutamente mentira. Desde el principio se diseñó así, una guerra de larga duración para ganar en la guerra económica y financiera, que le ha permitido además al gobierno ruso cambiar toda la estructura económica y financiera, creando además alternativas a lo que salió de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el SWIFT, por ejemplo, que es el intercambio entre bancos. No les ha afectado al gobierno ruso porque tanto China como la India han creado, y Rusia han creado otros tipos de cambio que están utilizando. A Rusia le da exactamente igual vender el gas a Europa o no venderlo. De hecho, ya ha aprobado la construcción de un gasoducto hacia China y está además dando el petróleo a la India para que lo refine y nos lo venda a nosotros. Dentro también de esa proyección ha pasado lo que ha pasado de la obligación al gobierno español de enemistarse con nuestro primer suministrador de gas, que era Argelia. Un suministrador fiable, un socio fiable, que ahora mismo ha sido sustituido por el gas de esquisto estadounidense, que además es completamente antiecológico, porque en primer lugar
destrozas la corteza terrestre. En segundo lugar, lo tienes que licuar para meterlo en barcos. Luego lo tienes que mandar en barcos y luego lo tienes que regasificar. Con lo cual, la factura, y ya lo estamos viendo, nos ha subido un 40%. Es decir, siguiendo la estrategia de Estados Unidos, Europa desaparece y España nos está afectando. Y además nosotros aquí estamos hasta la cabeza metidos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, tenemos en Torrejón uno de los 2 centros de operaciones aéreas combinadas de la OTAN. Sería un objetivo en una escalada nuclear. Tenemos la Escuela de Pilotos de la OTAN en Albacete. Tenemos la sede de la Fuerza de muy alta disponibilidad en Vétera. Tenemos la base de Rota, donde está, como os he dicho, el Aegis naval, el sistema antimisiles naval, que por cierto Rusia pidió ser parte de ese sistema antimisiles, porque lo vendían como un paraguas de defensa para Europa y Putin dijo, yo ofrezco mis misiles y ofrezco mi... Le dijeron que no, porque claramente era contra él, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y luego tenemos Vétera y tenemos Morón, que en Morón está la Fuerza de Tareas Especial de los Marines, con más de 4.000 marines, incumpliendo además pues lo que se aprobó en el referéndum de la OTAN. Tenemos la pista más larga de toda Europa, que supone el centro de la ruta central europea de Estados Unidos, y tenemos el espionaje, el centro de espionaje estadounidense del espacio profundo. Es decir, nosotros ahora mismo estamos colonizados absolutamente por un lado por la OTAN y por el otro lado por Estados Unidos. Y eso no lo sabe la población. Ahora estamos en un peligro de guerra nuclear, porque Rusia ha puesto sus fuerzas nucleares en alerta. Es el primer escalón, porque además dijo, nosotros podemos enfrentarnos a Ucrania, pero no nos podemos enfrentar a los 30 países que forman ahora mismo la Alianza Atlántica. Si fuera una guerra nuclear limitada, que es lo que dicen todos los teóricos, no nos afectaría, porque se utilizan armas tácticas que son de 400-500 kilómetros, en ese caso serían los Iskander-M, que ya están desplegados en Kaliningrado, pero también están desplegados en la frontera ya con Finlandia, con Suecia y con Ucrania, pero si en la segunda fase, si eso escala, se atacarían todos estos centros que he mencionado. Y eso la población española no lo sabe. No sabe las implicaciones de seguridad, no sabe las implicaciones económicas y no sabe las implicaciones financieras, a pesar de que lo estén sufriendo. Espero haberos ayudado a entender un poco más en esta organización de guerra en la que estamos metidos y de sumisión, y que sirva de acicate para que empecemos a movernos y a protestar como se protestó anteriormente hace unos años, para tratar de salir pues, de toda esta mecanismo que nos lleva a grandes peligros. Yo veo que como siga esto así vamos a estar en una crisis peor que la de la subprime, ¿no? Con todo lo que sufrimos. No habíamos levantado la cabeza, nos llegó la COVID y ahora nos llega esto que nos va a dar la puntilla, con la izquierda casi desaparecida de Europa, porque una parte de la izquierda es ahora trabaja con la OTAN e incluso dice que la estructura de seguridad de Europa tiene que ser así, sustituidos por esos verdes alemanes que, como sabéis, participaron en la primera agresión contra Yugoslavia. Pues por lo menos una conciencia a recuperar esas esencias, ¿no? De que yo lo decía hace poco en una entrevista, 2 esencias que mis 6 compañeros han perdido, y las compañeras, ¿no? Que lo teníamos claro toda la izquierda, el Sáhara y la lucha contra la OTAN, y se ha perdido. O sea, han cambiado la doctrina en política exterior española de 40 años sin consultar a su población, ni al Congreso de los Diputados, ni siquiera al Consejo de Ministros. Lo ha cambiado por una carta, ¿no? Por lo tanto, tomemos conciencia de dónde estamos metidos. Muchas gracias.